Vamos ahora a comunicarnos con nuestros colegas en regiones del país. Estamos con César Espinosa desde Arequipa y Carlos González desde Trujillo para conocer y dialogar con ambos sobre cómo serán las características de este invierno en sus respectivas regiones. A César y a Carlos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? César. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Fernando. Buenos días. Bueno, a ver... Buenos días, Carlos. Buenos días, Fernando. Buenos días también a Carlos en el norte. Muy buenos días a ustedes. Igualmente, César. Bueno, a ver, César, ¿cómo será el invierno? ¿Cuáles serán las características del invierno en Arequipa? Sabemos que hay zonas en Arequipa donde la temperatura inclusive está por debajo de los 0 grados. Así que, ¿cuáles son las características que tendrá? Bueno, según el jefe del CENAMI en Arequipa, el biólogo Guillermo Gutiérrez, nos ha indicado que este invierno será el más frío en la región Arequipa de los últimos 15 años, con temperaturas que, por ejemplo, en la Ciudad Blanca, al pie del Misti, vamos a estar incluso en los 0 grados o por debajo de este registro, sobre todo en los distritos que están cercanos a los volcanes. Hablamos de Cerro Colorado, Caima, Alto Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar y Paucarpata. Pero donde más se va a sentir el frío en este invierno, Fernando y Carlos, es, por ejemplo, en las zonas altas. A espaldas del volcán Misti y del volcán Chachani se encuentra el distrito de Imata, para ser más exactos, el distrito de San Antonio de Chuca, su capital, Imata, donde allí las temperaturas llegan durante la madrugada hasta por los 17 grados bajo cero. Incluso el alcalde de este distrito, el señor Luis Barrera Vilcape, nos comentó que el 60% de los niños están dejando de asistir a los centros educativos porque se están enfermando, están con gripe, están con neumonía algunos de ellos, tienen tos, y como tienen que caminar hasta 2 horas para llegar a sus centros educativos, los padres están optando por no enviarlos a estudiar. Es un problema que no es de ahora, sino que se repite todos los años y el Estado nunca ha hecho nada para cambiar esta situación. César, es una cifra considerable, más de la mitad de los niños ausentes en las escuelas. ¿Y cómo se protegen en sus casas? Porque hay que tener una casa prevista para una temperatura tan baja de la misma manera que ropa. No sé si eso es el caso para todos esos niños enfermos. Sí, hemos conversado, como les comento, con el señor Luis Barrera, alcalde, y él nos ha descrito cómo son las viviendas en esta localidad. Escuchemos mejor a la autoridad cómo describe el tipo de viviendas en que viven en esta parte de la región de Arequipa. Sí, son viviendas que son bastante rústicas, son de piedra y con barro, en algunos casos adobes, techo de calamina, y sus puertas son bastante improvisados y son en zonas bastante alejadas de mismo Imata, ¿no? O sea, de Imata hay que caminar 2 horas y están por encima el distrito del anexo, el centro poblado, la estancia más lejos está pues casi por 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí son las zonas bastante frío, ¿no? Entonces es más como el agua, todo eso está congelado y eso afecta pues no a la población también. Hemos escuchado, ese es el tipo de viviendas en que viven desde hace muchos años y lo que ocasiona que durante la madrugada el frío pase como si nada a sus viviendas, a los niños, a los adultos mayores. Pero no es el único problema en esta parte de Arequipa, Fernando, Carlos. También se está registrando, producto de las bajas temperaturas, se congela el agua, se congela el pasto, sus animalitos, las alpacas, que son su única actividad económica, se están muriendo. Y cada vez que se muere uno de sus animalitos, una alpaquita, son 200 soles en pérdida. Y estas familias pueden vivir con esos 200 soles todo un mes. Entonces prácticamente se quedan sin el dinero para poder sobrevivir durante 30 días. También esto nos lo ha explicado el alcalde de Imata. Escuchemos. Ya hay casos que están reportando neumonía en las crías. Eso a las familias afectan en su economía, ¿no? Afecta, como te digo, si es que hay, digamos, ese descenso de temperatura por encima de los 10 grados, neumonía en las alpacas, y eso van muriendo, y eso directamente a las familias, pues no deja de percibir de esa alpaca su economía, y eso a la larga va afectando a las familias en su economía. Una alpaca generalmente está en los 200 soles, ¿no? Y ese 200 soles, el poblador de San Antonio de Chuca vive al mes.
Ese es el problema que tienen. Y así como ellos, se repite en la provincia de La Unión, en la provincia de Cayoma, donde también hay familias que viven por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar y que dependen de la venta de su ganado, de la alpaquita, de la llamita, de la vicuñita o de la lana que extraen de ellos para poder vender. César, muchas gracias por estas informaciones. Estamos hablando de una población por encima de 4.000 metros de altura, detrás, nos dice, del volcán. Retomamos contigo, pero permítenos irnos por el momento al norte de nuestro país, y nada menos que a la llamada capital de la primavera, Trujillo. Ahí se halla nuestro compañero Carlos González. Carlos, ¿qué se prevé para el clima y para el frío en La Libertad este año? Fernando, muy buenos días, Carlos, también para César en Arequipa. En la región La Libertad, Fernando, efectivamente también se presentan bajas temperaturas y que evidentemente van a tener un impacto un tanto preocupante en la población, sobre todo en lo relacionado a las enfermedades respiratorias agudas. La oficina de enlace del Sanami aquí en la región La Libertad ya lo ha indicado, incluso lo ha ratificado ayer en un informe previo al inicio del invierno, que van a persistir las temperaturas nocturnas por debajo de lo normal. Al menos toda esta semana se estiman temperaturas mínimas entre 12 y 15 grados. Eso en la costa. Y en la sierra no se está descartando la ocurrencia de heladas agronómicas de forma ocasional, con temperaturas mínimas entre 6 y 4 grados, sobre todo en ciudades como Huamachuco o el distrito de Salpo en la provincia de Otusco. ¿Sabes lo que...? Ahora, estos cambios... Sí, Carlos. ¿Sabes qué, Carlos, y también César? Desde hace muchos años hemos asistido nosotros, como reporteros, a cubrir estas zonas, sobre todo en Imata. Y la verdad que yo percibo, no sé qué piensan ustedes, que la situación sigue siendo la misma. O sea, no hay respaldo, no hay apoyo. Las casas en las zonas más pobres siguen siendo de material bastante débil, como maderas, adobe, calaminas, hasta plásticos. Y eso hace que la población sufra más. Y más aún, como contaba César, en Imata. Bueno, vamos a ir con los titulares y, por supuesto, César, Carlos, vamos a seguir conversando sobre este tema y sobre todo de qué manera se puede apoyar a esta gente de La Libertad y Arequipa que sufren las inclemencias del frío. Vamos con los titulares y regresamos. Esta cobertura especial Te Escuchamos Perú. Estamos en comunicación con nuestros periodistas en la región La Libertad y Arequipa, Carlos González y César Espinosa respectivamente. Y yo les comentaba, Carlos, César, que bueno, por la función de reportero hemos podido estar en zonas de muy difícil acceso y con mucho frío, sobre todo en esta época del año. Y una de ellas es Imata. Pero en términos generales la situación sigue siendo la misma, o sea, no ha llegado el respaldo necesario a las poblaciones más pobres, ¿no? En Imata y en las zonas donde nos ha mencionado Carlos. No sé cuál es la impresión de ustedes, pero como les digo, la verdad que lo que vemos ahora lo hemos visto ya hace más de una década con relación a la situación en estas zonas. ¿Qué piensan ustedes, Carlos? Es tal cual lo describes, Carlos, ¿no? Las autoridades se acuerdan cada julio, cada agosto, llevando frazadas, haciendo colectas en la ciudad de Arequipa o en las zonas costeras, buscando casacas, ropas, pero después se olvidan. Cuando hemos conversado con el alcalde de Imata, él nos comentaba que está pidiendo al Ministerio de Vivienda que se incluya dentro de su jurisdicción la construcción de viviendas abrigadoras, estas edificaciones que se realizan de tal forma de que la temperatura es mayor a la que se registra en la intemperie, y eso podría reducir el impacto en los ciudadanos de esta parte de Imata. Él está pidiendo aproximadamente 115 viviendas abrigadoras para su jurisdicción que permitirían que su población afronte mejor este periodo de invierno. Pero, ojo, César, que Imata, sí. Pero César, se supone que ya esta es una estrategia que se había implementado o era justamente la aspiración de algunos gobiernos, implementar estas viviendas, pero vemos que eso no ha sido así, o sea, todo ha quedado en palabra. ¿No es cierto? Exacto, es una promesa que se tiene de año tras año. Los pobladores están esperando que venga el Estado y les ayude a construir mejor sus viviendas, porque las técnicas que ellos conocen son de hace muchos años y que justamente no contrarrestan el frío. Ahora, lo curioso de Imata, Carlos, Fernando, no estamos hablando de una localidad ubicada a 8 o 10 horas de viaje en una vía carrozable o quizá incluso utilizando caballos o otro tipo de animales para movilizarse. Estamos hablando a 3 horas y media de carretera totalmente asfaltada de la ciudad de Arequipa. Está muy cerca de la ciudad de Arequipa. Incluso la posta que tiene
tienen es una posta muy básica, donde solamente tienen medicinas como paracetamol, ibuprofeno, amoxicilina. Pues sí. Y nos comentaba el señor alcalde que cuando una persona se enferma con algo más grave, tienen que gastar hasta 100 soles solo en pasajes para llegar a Arequipa y comprar la medicina. 100 soles en pasajes, increíble. Y nos imaginamos también, Carlos, allá en Trujillo, que el panorama es el mismo, ¿no? Sobre todo en estas zonas en donde el frío golpea a la gente. Sí, Carlos, y ciertamente como lo manifestabas, pues esto es parte casi diríamos de una cultura antipreventiva que deberíamos erradicar, porque siempre estamos esperando que ocurran, ¿no?, los eventos que afectan a las personas, que afectan a las comunidades, para recién iniciar o desarrollar una estrategia que ayude a los pobladores. Y bueno, de manera inmediata pues no se puede solucionar el problema, y eso genera preocupación, porque eso ocurre año tras año. Ahora, ¿dónde se ha afectado más dónde ha afectado más el tema de las bajas temperaturas? Es en la costa de La Libertad y en el área de salud, Carlos, porque estábamos revisando las estadísticas que administra la Gerencia Regional de Salud y ya vemos que se está afectando a la población. Por ejemplo, en menores de 5 años, los primeros meses de este 2022, de este año, se han atendido 27.485 casos de infecciones respiratorias agudas. No nos referimos a neumonías. 27.485 casos, que representa un 124.6% más que el año pasado, cuando hubo 12.239 casos. Es el doble, y los casos, entonces, el doble. El doble. ¿Y qué nos dice? Pero solamente... ¿Qué nos dice sobre este tema los niños, César, desde Arequipa? Ahora, me he quedado impresionado con lo que has dicho, Carlos, sobre esta cultura antipreventiva, porque en este caso se nos advirtió desde hace un mes que el invierno iba a ser particularmente crudo. Yo quisiera saber si en Arequipa se tomó nota de estas alertas que se habían ido lanzando, Senami naturalmente entre ellos, porque el tema de IMATA lo conocemos, como lo ha recordado Carlos, desde hace muchos años. Bueno, sí, el jefe del Senami, Guillermo Gutiérrez, nos ha informado que cada 2 semanas ellos emiten alertas meteorológicas que informan a las autoridades locales y regionales. Ayer hemos intentado hoy en la mañana comunicarnos con la jefa del COER, la señora Bárbara Cuadros, para saber cuál es el reporte de solicitudes que tienen de municipios y qué medidas de prevención se han tomado al respecto. No hemos tenido respuesta alguna, pero lo que sí te puedo comentar, Fernando, es el tema de la salud. ¿Cómo ha sido afectada la población con estas bajas temperaturas? Hemos reportado ya días anteriores que han sido 111 personas las que han fallecido por neumonía. Ojo, esto no incluye a pacientes COVID, ¿ah? Estamos hablando de personas que iniciaron con un resfrío, con una faringitis, con una 111 muertos por neumonía en Arequipa. De ellos, 4 son niños, menores de 5 años. Y no son niños que viven en las zonas altas de la región Arequipa. Son niños que vivían en la ciudad blanca, que vivían en la ciudad de Arequipa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tenemos todavía esta costumbre de tener a nuestro familiar enfermo en casa, darle medicina que nos recomienda nuestra comadre, nuestro compadre, el vecino, la vecina, lo que nos recetaba quizá nuestra mamá, nuestro papá o nuestros abuelitos. Y cuando recién está grave, recién han llevado a los niños a los hospitales y ya poco podían hacer el personal de salud para salvar sus vidas. Ahí está César, y también se lo comento a Carlos, ahí está uno de los grandes problemas justamente en el tratamiento de enfermedades, tratamiento entre comillas, la automedicación. Esto es algo totalmente erróneo y lleva justamente, ¿no?, decisiones que después perjudican a nuestros seres queridos que están en casa, ¿no?, porque se les da cualquier medicina, pero no es la apropiada para el tipo de enfermedad que tienen. Sí, tal cual, Carlos. Ciertamente. Ese es el problema. Y definitivamente esto también tiene un efecto, ¿no?, en la salud de la población. Yo mencionaba hace un momento las cifras en el tema de las infecciones respiratorias agudas, pero no me refería exclusivamente a los casos de neumonía, pero me gustaría comentarlas. En el 2022 se han presentado 176 casos de neumonía, muy superior a los casos del 2021, que fueron solamente 43. Estamos hablando de un 309.3%.
20%, siendo las provincias más afectadas en la costa, la ciudad de Trujillo con 81 casos de neumonía y en Sánchez Carrión, en la Sierra de la Libertad, con 37 casos. Bueno, estamos hablando de la costa entonces, como Lima, al nivel del mar. Nos está escuchando el doctor Chirinos, experto neumólogo, que nos va a hacer algunos comentarios después, pero antes de que hable el doctor, quería saber, Carlos, tú nos has dicho que la ciudad de Trujillo tiene unas tasas que han duplicado o más el número de los casos de enfermedades graves respiratorias. ¿Qué dice la autoridad municipal? ¿Qué dice el MINSA en su región La Libertad? Sí, hemos podido conversar justamente con las autoridades de salud. Ellos están afianzando un programa para tener una respuesta rápida a este problema. Ahora, estamos hablando de cifras a nivel regional, Fernando. Ahora, estábamos también, y creo que es importante mencionarlo, estas cifras en comparación al 2021 casi la duplican. Pero si miramos un poco más atrás, estamos hablando de 2017, 2018... 2019, 2020, casi estamos en esos mismos niveles, ¿no? Es decir, prepandemia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos nuevamente, ¿no? Nuevamente en una situación similar, lo cual significa, como lo hablábamos al inicio, que pese a que se sabe que estas cifras van a llegar a ciertos niveles, no se trabaja de manera preventiva. Bueno, esa es la conclusión, Carlos, ¿no? No hay una cultura preventiva, estamos advertidos y de nuestra ligereza son víctimas sobre todo los niños. Muchas gracias, compañeros, desde Trujillo y desde Arequipa. Vamos a ir a una pausa. Gracias y ya estableceremos contacto con ustedes otra vez. Vamos a oír después de la pausa al doctor Chirinos, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos durante toda esta conversación.